tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de la psicología de un campeón, la mentalidad de todos aquellos que quieren ser y buscan ser los mejores en su deporte. Estamos en Genio Digital TV y estamos muy entusiasmados por todas las grandes cosas que vamos a empezar a desarrollar y que estamos planeando para ustedes. La parte principal y la que vamos a tratar el día de hoy es justo el estar analizando ahorita que ya se viene las finales tanto en el fútbol como en el voleibol, la Serie del Caribe que ya terminó, el Super Bowl que ya se jugó. Entonces, todo esto que ya enmarca la parte de los resultados, los Juegos Olímpicos de invierno, ya se aproximan también el Mundial, ya se aproximan los Juegos Olímpicos de verano. Entonces, es ir analizando un poquito cómo es la parte mental durante un proceso o durante una final, durante un evento o un partido de definición, donde tienes que ganar o ganar. Aquí no hay esa parte de, no importa si pierdo, es una parte del aprendizaje, pero ese aprendizaje te va a costar un campeonato, un año de trabajo, y entonces no es como que, no pasa nada si pierdo este partido. No, se necesita entender muy bien la importancia de lo que está pasando. Y para poder entender esa importancia, lo primero que tenemos que entender es cómo tiene que ser la preparación previa a ese partido. Y dentro de esta preparación previa, lo que tenemos que tener muy en claro es que el cerebro, como ya lo he dicho muchas veces, y aún así lo voy a seguir mencionando, el cerebro no reconoce lo que es verdad de lo que se está imaginando. Desde esta perspectiva, cuando una persona empieza en las noches a visualizar el juego, a analizar el juego, el cerebro cree que ya está dentro de esa final. Por eso es que no pueden dormir y no pueden descansar, porque tanto el cuerpo como el cerebro ya está dentro del partido. Entonces no puedes dormir porque ya está el cuerpo dentro del partido, ya lo está jugando. Entonces por eso es que muchas veces nadie puede dormir una noche previa. Por eso es complicado esa noche previa. Lo que yo te recomiendo es que a lo mejor puedas irte. Todo el mundo dice que está mal, pero al menos desde la parte psicológica te lo juro que no. Bájense un poquito al bar a platicar, a tomar una cerveza no pasa nada, a tomar un refresco no pasa nada, y váyanse a dormir temprano. Pero sí vayan a este lugar, a este lounge, a este lugar donde pueden conversar, donde pueden dialogar, donde pueden echar un poco de relajo. No es malo. Y de hecho, si están con menores de edad, entonces traten de hacerles como una fiesta de pizza, algo así, para que los chicos puedan estar hablando, puedan estar distrayéndose. Hay algo muy importante. La ansiedad empieza por una vocecita que te empieza a decir que no puedes o que tal vez vas a perder. Lo que tenemos que hacer es que los muchachos, el atleta, esté distraído para que no pueda concentrarse una noche previa en todo lo que va a pasar. Puede estar en el aquí y en el ahora. Si nosotros intentamos que el muchacho intente meditar, intente hacer relajación una noche previa, lo único que vamos a hacer es darle más oportunidad a la ansiedad de que pueda decirte un mensaje que no te gusta, de que pueda crear diferentes escenarios donde los vas a sufrir, y entonces tu cuerpo y tu cerebro va a estar en el juego y no descansando. Es muy importante el poder descansar una noche previa para que te puedas levantar con un estado de ánimo genial. ¿Por qué? Porque si no puedes dormir, entonces los niveles de cortisol van a subir. ¿Eso qué significa? Que vas a estar en estados de alerta. Cuando estás en estados de alerta, normalmente tus músculos se tensan. Y se tensan porque necesitan ser más rápidos, más fuertes, y por eso están compactos, listos para la acción. ¿Cuál es el problema? El problema es que viene después ese cansancio. Una vez que tú ya estás sobre esa parte del cortisol, si logras llegar a dormirte, entonces tu cuerpo se va a relajar completamente y se va a relajar de más. Por eso es que muchas veces cuando te despiertas al día siguiente, cuando tuviste una noche intensa, o cuando estás una noche previa, te levantas y como que estás todavía adormilado, como que todavía no despiertas y no conectas. Es justamente por eso, por toda la tensión que se acumula, al momento en que se relaja, se empieza a relajar de más. O si no logras dormir, entonces tu cuerpo está tenso y muchas veces no te permite hacer los movimientos como tú los hubieras querido dentro de la final porque estás muy rígido. Entonces, una noche previa es muy importante que el atleta se pueda estar relajando, y no relajando en función de la parte de meditación y cosas así, porque no lo va a lograr, sino que él puede estar conversando, que puede estar distraído.
una vez que él está distraído va a ser mucho más fácil su proceso de estar bien. Si no los quieres dejar salir por algún tema en especial, a lo mejor sí les puedes poner una película de risa que les guste muchísimo, que ya la hayan visto y que los deje todo el tiempo viendo imágenes, escuchando audios que ya conocen, que son muy reconocibles y que los pueden mantener en un estado de ánimo muy tranquilo porque son esas películas de risa. Ahora sí, el día de la competencia. El día de la competencia, el atleta de foul ya va a empezar a visualizar el juego. Entonces la parte más importante es empezar a decirles, si eres entrenador, empezar a decirles cuáles son las jugadas en donde tú esperas que empiecen a hacer jugadas grandes, que empiecen a visualizar esos movimientos, esas estrategias donde les va a salir todo bien. Si pueden, que sigan echando un poco de relajo para que no se estén tensando desde la mañana. Pero sí es importante que ya estén visualizando, que ya se estén imaginando diferentes escenarios donde ellos pueden empezar a sobresalir. La parte importante es que por cada pensamiento negativo o por cada situación adversa, ellos mismos empiecen a encontrar la forma en cómo sí se puede ganar. Entonces, el punto es ir deduciendo cómo ir ganando, no previniendo lo que puede pasar, que los va a afectar, sino deduciendo todas esas situaciones donde ellos pueden anticipar en esa parte negativa. Algo importante, acuérdense, el cerebro tarda 12 milisegundos en recordar y 40 milisegundos en empezar a desarrollar una nueva estrategia. Entonces, por eso es que el atleta, si empieza a pensar en negativo, normalmente va a reaccionar cuando no tenga mucho tiempo de desarrollo de la jugada o de desarrollo del combate o de la acción. Si no tiene mucho tiempo para desarrollarla, entonces va a hacer lo último que recordó. Si estuvo visualizando errores, entonces va a empezar a cometer errores, uno tras otro, uno tras otro. Por eso la parte importante es que él esté recordando todo el tiempo las cosas en cómo sí o los mejores momentos que él ha vivido. Entonces las visualizaciones, los recuerdos tienen que ser en función de las cosas positivas, en lo que sí tiene que hacer y lo que puede hacer. ¿Qué les recomiendo? Que en el desayuno puede estar hablando. No va a querer hacerlo. Si no va a querer hacerlo, entonces traten de poner buena música. ¿Para qué? Para que la música, cuando la música es agradable, empieza a conectar contigo y entonces empieza a ayudar a la serotonina a aumentar esos niveles y bajar el cortisol. Entonces la música ayuda mucho a través de la dopamina y a través de la oxitocina a regular los niveles de cortisol y le ayudan a la serotonina para que el cortisol no se dispare y esté en niveles óptimos de desarrollo y de acción. Entonces, si nosotros estamos todo el mundo callado, todo el mundo tenso y hay un absoluto silencio, el silencio siempre es previo a algo que se va a hacer relevante. Por lo tanto, no existe oxitocina, no existe dopamina, solo serotonina, pero niveles muy altos de cortisol. Entonces, ahí es cuando el atleta se empieza a tensar. Por eso es importantísimo que haya música, que haya movimiento, que haya relajo, para que el atleta pueda estar segregando esa parte de oxitocina y esa parte de dopamina que le empieza a ayudar a convivir, a relajar, a disfrutar el momento. Si tú me lo preguntas, lo peor que puedes hacer es, una vez desayunando, regresarlo a su habitación, porque ahí cuando esté dormido, cuando esté acostado, entonces el cerebro va a empezar a jugar con la parte dopamínica en función del descanso. Y entonces va a decir, estoy muy a gusto aquí descansando, no quiero estresarme, y como se va a enfrentar a un estrés muy grande como es una final, entonces cuando llegue ese momento, el cerebro lo que va a hacer es buscar una salida, porque no quiere ese estrés. Entonces el cerebro de forma inconsciente no quiere el estrés, aunque de forma consciente diga, esto es lo mejor que me está pasando. Por lo tanto, si ustedes lo dejaron descansar, el cerebro lo que va a decir o lo que va a estar buscando es descansar. Va a tratar de desconectarse, por eso es que ves de repente a muchos atletas bostezar el día de la final, o estar como que, tú los crees tranquilos, pero están muy relajados. ¿Cómo tiene que ser o cómo tiene que estar un atleta previo a una final? Tiene que estar moviéndose, tiene que estar en acción. ¿Por qué? Porque si está tranquilo, es que está sobre relajado. Necesita estar en acción, necesita estar en movimiento, necesita estar rápido aquí. ¿Por qué? Porque el movimiento lo que está generando son acciones explosivas, te va a posicionar en una emoción óptima para el desarrollo del estado flow.
Una persona que está pensando está tranquila, está meditando. Una persona que está meditando normalmente no alcanza a desarrollar ese punto máximo en o para ese juego. Por lo tanto, tienen que estar en movimiento. Después de desayunar, lo que yo les recomiendo es que empiecen a hacer pequeñas activaciones. Tanto juegos lúdicos como pequeños entrenamientos, calentamiento, estiramiento, para que se estén moviendo constantemente. Si el juego es hasta en la noche, entonces hagan un poquito de pesas para que el atleta pueda sacar esa tensión que tiene y esa presión que siente. Y después empícense a mover un poquito para que el atleta empiece a relajar y empiece a entrar en un buen tono muscular. Una vez ya en el camino va a empezar la máxima tensión de todo porque ya se están acercando al momento de la acción. Entonces, durante el camino lo que yo les recomiendo es que los muchachos vayan relajándose, vayan echando relajo, hagan pequeñas dinámicas de cantos, hagan movimientos, pongan buena música sobre todo bailable, para que la gente empiece a distraerse. Si nosotros mantenemos esa distracción, entonces no va a estar concentrado en lo que puede y no puede pasar. Entonces lo que lo necesitamos en ese momento son periodos de atención claras y precisas. No lo necesitamos concentrado, lo necesitamos en periodos de atención claros y precisos. ¿Para qué? Para que él pueda estar atento y no vaya desarrollando un sobrepensamiento. Entonces, lo que nosotros vamos a ir generando son ambientes en los cuales él se pueda sentir y desarrollar la parte de oxitocina. ¿Por qué? Porque la oxitocina es la hormona del deseo, la hormona de la felicidad, la hormona del amor. Entonces vas empezando a generar esos enlaces, esos vínculos con los cuales el atleta va a empezar a sentirse en confianza. Cuando el atleta se empieza a sentir en confianza, empieza a segregar esa parte dopamínica que lo va a llevar al placer de desarrollar esa actividad. La va a empezar a disfrutar y así es como el cortisol va a empezar poco a poco a ir bajando y a ir subiendo. Es desde la parte de la adrenalina, la parte de activación que necesitamos. Entonces, una vez que nosotros lleguemos, necesitamos ya empezar a tener mucha claridad de lo que vamos a hacer. Entonces, cuando se estén cambiando, deja que el atleta salga y reconozca el campo. Que empiece a caminar en el campo, en la arena, en el ring, que él pueda ver el espacio. ¿Para qué? Para que pueda sentirse en confianza, para que no desconozca absolutamente nada. ¿Por qué? Porque cuando algo lo conocemos, entonces ese momento de tensión o ese momento de alerta ya no va a ir desde la parte del cortisol, sino va a ir desde la parte de la adrenalina. Y la adrenalina lo que genera son acciones claras y concretas con mucha intensidad, que es lo que necesitamos en ese momento. Entonces, vayan platicando con el atleta de cómo puede ir desarrollándose ese combate, ese juego, ese encuentro, esa carrera, para que él vaya reconociendo ciertas cosas y para que vaya, ahora sí, familiarizándose con todo lo que estamos desarrollando y haciendo. Esto nos va a empezar a generar que el atleta empiece a ganar confianza. La confianza, y aquí es algo muy importante que quiero empezar a aclarar. Una cosa muy diferente es la confianza a saber que tengo la capacidad de hacer las cosas. Muchas veces nosotros tenemos la creencia o tenemos la certeza de que somos capaces de ganar esa final. Pero si no hemos jugado una final, si no hemos vivido situaciones con ese tipo de estrés, si no hemos vivido ese tipo de escenarios, entonces no vamos a tener la confianza. Sabemos y tenemos la certeza de tener la capacidad de hacerlo, pero una cosa es saber que puedo hacerlo y otra cosa es hacerlo. El hacerlo, como no lo he hecho nunca en mi vida, entonces voy a empezar a dudar. Si empiezo a dudar, no tengo la confianza, y si no tengo la confianza voy a empezar a hacer cosas muy impulsivas. Por eso es importante empezar a trabajar mentalmente diferentes escenarios. ¿Qué pasa si empezamos perdiendo? ¿Qué pasa si vamos ganando? ¿Qué pasa si te van robando la pelea? ¿Qué pasa si te van haciendo esto? ¿Qué pasa si A? ¿Qué pasa si B? ¿Qué pasa si C? Y entonces el atleta los va a ir resolviendo. ¿Para qué? Para que una vez que él ya esté metiéndose en el juego, metiéndose en la competencia, metiéndose en la pelea, cuando se esté cambiando, ya esté resolviéndote esos diferentes escenarios. Y eso obligamos al atleta a estar pensando en la deducción y en la acción, no en el análisis.
Y eso nos va a llevar momentos de recordar en milisegundos la parte positiva que necesitamos. Una vez que ya empieza el juego, la parte principal es empezar a generar esa excitación. Por eso es que ves que muchas veces los atletas empiezan a cantar, empiezan a bailar, empiezan a moverse, empiezan a dar pequeños saltitos, empiezan a dar pequeños golpes, empiezan a activarse. Esa activación es vital. ¿Por qué? Porque si tú inicias un partido con mucha adrenalina, lo vas a desarrollar desde la parte de la ira. Pero si tú estás calmado, si tú estás tranquilo, lo estás desarrollando desde la tristeza. Y entonces vas a empezar a tener un juego mental más robusto que el juego real. Y cuando el juego mental se hace más robusto, se hace más lento. Y entonces empiezas a salir de ese timing. Vuelves a hacer cosas muy impulsivas que te van sacando cada vez más del juego, y por eso es que los nervios te traicionan y desde un inicio empiezas muy nervioso y empiezas regándola toda y empiezas con muchos fallos. ¿Cuándo te empiezas a estabilizar? Cuando el juego empieza ya a tomar ritmo y dejas de pensar y te metes en el juego. Pero si todo el tiempo estás pensando, nunca vas a entrar en el juego, y por eso es que los nervios te van a traicionar todo el tiempo. ¿Qué podemos hacer? Desafortunadamente tú no puedes hacer gran cosa porque tú estás inmerso en el juego. ¿Quién sí? El entrenador. El entrenador, si te ve muy nervioso, lo que tiene que hacer es que empezar a moverte un poco para que empieces a entrar en situaciones explosivas. Empezar a hacer movimientos de tirar el balón, de hacer un poco de sombra, de hacer un poco de movimiento de pies, de hacer un footwork, de empezar a jugar un poquito ataque-defensa, de poder estar botando para estar, generando esa confianza. O sea, necesita empezar a hacer trabajos de energía o de fuerza explosiva en función ya de la parte técnica, para que empieces a tener la certeza de que tú controlas las cosas. Cuando tú controlas las cosas, entonces empiezas a adquirir compromiso con la parte táctica que te está planteando el entrenador. Pero si tú no tienes control, entonces vas a estar pensando en mil cosas y no te vas a estar centrando en lo que se debe y en lo que se necesita. Entonces, cuando tú empiezas el juego, tienes que hacer acciones que te generen control, que te den ese control tanto de tus movimientos, de tu cuerpo, como incluso de tu respiración. Por eso también se recomienda mucho que estés respirando todo el tiempo. ¿Para qué? Para que tú puedas ganar un poco de ritmo. Acuérdate que la respiración es la que te da el ritmo. Si tú estás respirando muy acelerado, vas a acelerar a tu cuerpo. Si tú estás respirando muy tranquilo, vas a adormecer el cuerpo. Tiene que estar en un ritmo constante y que te permita desarrollar tu estado de activación óptimo. Durante el juego, lo más importante es entender si vas ganando o si vas perdiendo. Si vas ganando, puede haber dos escenarios. Vas ganando por mucho, entonces empieza a retarte. ¿Por qué? Porque si empiezas a sentir que estás ganando por mucho y que el juego es muy fácil y muy cómodo, entonces vas a empezar a cometer pequeños errores porque tienes un exceso de confianza y tu rendimiento va bajando. Entonces, como tu rendimiento va bajando y el otro quiere subir, entonces en esos intercambios puedes cometer un error y ahí es donde empieza todo a caerse. Entonces, si estás ganando por mucho, rétate para ir siendo cada vez mejor. Si estás ganando por poco, esta es una de las peores situaciones de todo. ¿Por qué? Porque no vas ganando, porque estás a punto de perder esa ventaja que tienes porque estás ganando por poco, pero aparte, el otro tiene mucha claridad de qué es lo que quiere, que es ganarte. Y tú estás desde la otra situación. No es lo mismo ir por alguien que alguien te persiga. Entonces, cuando alguien te persigue, tú normalmente vas a estar desde el miedo, vas a empezar a hacer cosas muy impulsivas. Por lo tanto, intenta dar golpes de autoridad. ¿Qué significa? Empieza a soltar un poco más de intensidad en tu juego y trata de jugar un poco más explosivo. No sé si se dieron cuenta en el Super Bowl, pero esto fue lo que empezó a hacer los Seahawks, los halcones marinos de Seattle. Los halcones marinos lo que empezaron a hacer es establecer un mejor ritmo de juego y su defensiva empezó a desarrollarse cada vez más intensa. Empezaron a meter muchos disparos, mucha gente que empezara a cargar para que el quarterback no se sintiera cómodo y entonces empezar a generar esos retos para despegarse un poco más. Empezaron a subir la intensidad e hicieron que el otro equipo empezara a pensar de más. Ahí es donde empezaron ellos a conquistar el juego. Ahora, si vas perdiendo, puedes ir en dos situaciones.
perdiendo por mucho y en esta situación ya perdiste. O sea, me encantaría decirte que puedes remontar, pero la verdad es que es casi imposible. Lo que tenemos que hacer entonces ya no es enfocarnos en nuestro rendimiento, si lo estamos haciendo bien o no, porque entonces vas a empezar a frustrarte cada vez más porque no te salen las cosas. Cuando vas perdiendo por mucho, lo que tienes que hacer es buscar el resultado. Entonces no es si juego bien o juego mal, es tira un pase hasta la zona de anotación, corre lo más rápido que puedas. En lugar de ir buscando puntos, busca ya el knockout. En lugar de estar buscando, busca hacer las cosas más impulsivamente locas posible. ¿Por qué? Porque en una de esas te sale. Y si te sale, te vuelve a conectar, te mete al juego y entonces empiezas otra vez la parte explosiva y empiezas a la remontada. Por eso es importantísimo el estar todo el tiempo enchufado y empezar a buscar cosas muy locas. Eso te conecta, que fue lo que le pasó a Tom Brady. Tiró un pase de repente muy loco que cachó el receptor y ahí empieza la remontada de los Patriotas justamente cuando estaba Tom Brady contra los mismos Halcones Marinos de Seattle. Esas grandes remontadas empiezan con cosas impulsivas que de repente salen y que conectan al equipo. Y la última es si tú vas perdiendo por poco. Si tú vas perdiendo por poco, enfócate solo en ganar. No te enfoques en hacerlo mejor. ¿Por qué? Porque si te enfocas en hacerlo mejor, a lo mejor algo no te sale y te saca de ese ritmo. Aquí enfócate en ganar, ir tras de él. ¿Por qué? Porque si tú vas y aumentas el ritmo y empiezas a jugar muy intenso, acuérdate lo que te dije cuando vas ganando. Cuando vas ganando por poco, que es el escenario que tiene tu rival, empieza a tener miedo. Haz que falle. Oblígalo a que cometa un error, porque a partir de ese error va a estar pensando solo en ese error y entonces te va a regalar 2, 3, 4, 5 puntos más y entonces no sueltes ese ritmo de juego. Ahí es donde vas a empezar a incrementar la ventaja, vas a alcanzarlo y vas a empezar a darle la vuelta. Por eso es importantísimo que te enfoques mucho en el resultado y vayas a comerte al tipo que tienes enfrente. Y ahora vamos a la última parte, la parte más agónica de todas. Cuando ya se está acabando el encuentro, cuando ya se está acabando la pelea, cuando ya son los últimos momentos. En esos últimos momentos, igual, si tú vas ganando por mucho, simplemente mantén la ventaja, empieza a trabajar sobre tu rendimiento, hazlo bien, no busques arriesgar más, porque si buscas arriesgar más, de repente la fallas, conecta con un momento impulsivo del otro rival y entonces se empieza a empoderar. Así es que tú empiezas a jugar muy básico, muy tranquilo, regala lo que tengas que regalar, pero asegúrate de estar jugando perfecto, de estar compitiendo perfecto, de estar corriendo perfecto, de estar conduciendo perfecto. Si tú vas ganando por poco, aquí es donde los nervios te van a comer muchísimo. Por eso es que si ya es la recta final, vas ganando por poco, aquí la parte fundamental es sé tácticamente perfecto. Sé tácticamente perfecto. Solo enfócate en la parte táctica, cumple lo que se te está diciendo al pie de la letra y trata de hacerlo lo más explosivo posible. Lo que debes de evitar, lo que no debes de hacer es pensar o empezar a pensar que ya acabe el juego, empezar a desear que ya termine el encuentro, que ya termine la pelea, que ya termine la carrera. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a pensar en eso y empiezas a decir, ay, que ya acabe, el cerebro se estresa más, suben los niveles de cortisol y entonces la serotonina ya, como está cansada, ya no da más de sí, entonces el cortisol se sobrepone sobre la serotonina y el cortisol lo que va a hacer es decir, abandona ya. Y entonces es cuando empiezas a bajar el rendimiento y te empieza a comer el rival. Entonces aquí la disciplina táctica es fundamental, es lo principal que debes de tener. Si tú vas perdiendo y vas perdiendo por mucho, entonces empieza a hacer locuras y empieza a buscar el resultado como sea. ¿Por qué? Porque es lo que te decía la vez pasada, algo te puede conectar y ahí es donde empieza a complicar todo. Muchas veces tal vez te dé tiempo para la remontada, tal vez no, pero el rival se va a sentir tan agobiado que no va a tener tiempo de festejar si llega a ganar. Entonces la parte importante es empieza a hacer cosas muy locas para ver si puedes conectar en ese punto. Y si vas perdiendo por poco, este es el mejor escenario que nos puede pasar,
¿Por qué? Porque tenemos la certeza de qué es lo que tenemos que hacer. Entonces nos tenemos que enfocar en cómo hacerlo. Seguir tácticamente lo que te dice. Es igual que el pasado, es igual que el que va ganando por poco. Ser tácticamente muy disciplinado, muy explosivo, pero tú llevas la ventaja. ¿Por qué? Porque tú ya perdiste. Entonces lo único que tienes que hacer es remontar y ganar. El otro tiene que cuidar la ventaja. Entonces la parte importante es que él está desde el miedo, pero tú estás desde la parte de la ira, desde la parte explosiva. Entonces tienes un poco de ventaja. Aprovecha esa ventaja. Empieza a provocarlo, empieza a decirle te voy a ganar, empieza a soplarle la nuca, empieza a comerle la oreja, empieza a decirle de cosas para que se salga de su control. Si pierde el control, entonces el tipo va a perder todo y tú vas a empezar a ganar esa parte de compromiso, esa confianza, vas a enfrentar los desafíos y entonces vas a empezar a la remontada sin problemas. Eso fue exactamente lo que hizo Sergio Ramos y el Real Madrid tantas veces en finales de Champions League. Eso fue lo que empezó a hacer muchos atletas que están ahí cerquita y empiezan esa remontada. Eso fue lo que no hizo los Patriotas de Nueva Inglaterra. En lugar de estar jugando muy certero, muy rápido, con un ritmo muy intenso, empezaron a tratar de jugar largos y empezar a hacer tonterías. Empezar a buscar como si estuvieran perdiendo por mucho. No. Juega tranquilo, empieza a generar esa tranquilidad, porque esa tranquilidad es la que no tiene tu rival, porque va ganando. Entonces ahí es donde tienes que ir aprovechando. Pues bueno chicos, no me resta más que agradecer que me hayan acompañado este programa. La verdad es que disfruto mucho el poder compartir con ustedes. Se vienen grandes sorpresas. Como ya se anunció desde la plataforma de Genio Digital TV, ya estamos arropados o nos están arropando Grupo ASIR, líder nacional en medios. Entonces van a empezar a caer buenas cosas. Entonces síganos, traten de estar al pendiente y por favor escríbanos para ver si tienen dudas, si quieren que hablemos de algunos temas, si están buscando cómo desarrollarnos, y síganos en redes sociales. Mis redes sociales es akira.esqueda_psicólogo en Instagram o Akira Esqueda en la parte de Facebook. No me resta más que agradecerles, estamos en contacto, cuídense mucho y nosotros empezamos ya a trabajar con héroes.